electoral de cada una de estas provincias. La Rioja es un caso, lo es Tucumán, lo es Santa Fe y lo es Córdoba. Y la particularidad se da que en cada una de estas provincias del interior del país, Milei logró absorber y trasladar votantes de distintas fuerzas políticas. Y le pongo algunos ejemplos. En Santa Fe, por ejemplo, el batacazo de Milei tuvo como principal víctima los votos de Alberto Fernández en 2019. El Frente de Todos perdió un caudal electoral enorme en Santa Fe y casi el 80% fue Javier Milei. Algo parecido ocurrió en La Rioja, algo parecido ocurrió en la provincia de Tucumán, pero en provincias como Córdoba y Mendoza, provincias tradicionalmente que votan candidatos de Juntos por el Cambio, Milei en general logró obtener votos más cercanos a un perfil radical y del PRO. Por lo tanto, este fenómeno tan heterogéneo fue lo que costó identificar la potencia al interior de nuestra provincia, que justamente habla de la heterogeneidad de su votante y que probablemente estemos más cerca de un piso del que sacó el 13 de agosto que de un techo electoral. ¿Considera usted, no lo quiero poner en un brete con lo que decía Malamud, que en las PASO se grita y en las elecciones generales se piensa? Bueno, en general las primarias y las generales, por supuesto, son dos instancias de votación que corren de manera paralela y no siempre están conectadas entre sí. En el mundo, Daniel, las primarias en general logran materializar un voto más por gusto que un voto estratégico. Es decir, en las primarias en general se vota más por las preferencias y los gustos de cada uno que el voto estratégico. Y eso va en sintonía con lo que plantea Malamud. En las elecciones generales no solamente concurre más gente a votar, sino que en función de la experiencia y de las consecuencias de la primaria se producen movimientos significativos en el cabo de cada fuerza política. Bien. Tanto en 2015 como en 2019 tuvimos traslados de votos que han cambiado el resultado final. ¿Considera que, que el panorama está abierto para todos, tanto para Bullrich, Massa y Milei, o usted cree en una segunda vuelta solamente entre Milei y Massa? Bueno, ahí justamente empieza a tallar el análisis de los pisos y los techos electorales. Cuando terminemos de contar el recuento definitivo, que va a terminar en los próximos días, probablemente estemos en un escenario donde ninguna fuerza política se ubica por encima del 30%, ni siquiera Javier Milei. Por lo tanto, lo que tenemos que empezar a hablar es de dónde puede crecer cada uno de los candidatos y qué facilidades tienen para fidelizar el voto dentro de su propia estructura. Y ahí las mayores dificultades, por supuesto, están en Patricia Bullrich, que ha tenido una primaria y una interna competitiva y también a veces virulenta junto con Horacio Rodríguez Larreta, y que los primeros sondeos electorales a nivel país marcan claramente que tiene serias dificultades para retener el voto de todo su espacio político. Massa, por el contrario, no solamente es presidente, sino que además con el propio voto identitario del peronismo, con facilidad va a lograr traccionar lo que sacó Juan Grabois. Y los 13 millones que no fueron a votar, ¿usted cree que por supuesto esto es contrafáctico, ¿usted cree los 13 millones que es la primera fuerza política en la Argentina? Los 13 millones que no fueron a votar son mayoría. Sí, de todas formas, Daniel, lo relativizo un poco ese número porque si bien la participación crece entre primarias y generales, no vamos a estar hablando de un número radicalmente distinto. Otra cosa va a ser si queremos que ir a un balotaje en el mes de noviembre. Va a crecer 4 o 5 puntos la participación. Hay gente que votó a partidos políticos que no pasaron las primarias, que también van a redireccionar su voto. Es un caudal significativo dada la paridad de la elección de las primarias. Ahí hay que empezar a analizar quién de los candidatos tiene mayores elementos para poder convencer a esos ausentes en las primarias, y yo creo que tanto el gobierno, al ser justamente oficialismo y tener el resorte del Estado, como Javier Milei por su discurso directivo, son los que están más en condiciones de atraer a estos votantes. Pero de nuevo, las particularidades geográficas y los liderazgos territoriales van a pesar en esta elección. Sí, ¿usted cree que van a tallar mucho más los gobernadores? Entiendo que va a haber una, si no la hubo, va a haber en esta semana una reunión de Massa con gobernadores diciéndole, muchachos, trabajen, digo, desde lo electoral.
El Frente de Todos Unión por la Patria fue a las primarias con una única lista de diputados o de senadores, en el caso en las provincias que tienen que reelegir senadores nacionales. Entonces, los liderazgos regionales, los gobernadores personificados en esa figura, tuvieron poco de incentivos para trabajar en las primarias, que en definitiva no terminaban definiendo una nómina que podía ingresar a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores Nacionales. Eso termina de definirse en las elecciones de octubre. Por lo tanto, los incentivos que tengan cada uno de estos dirigentes a nivel territorial para movilizar, para convencer, para atraer al votante tradicionalmente peronista y llevarlo a votar a Sergio Massa, van a ser mayores en octubre y en agosto. Yo creo que con ese diferencial de aporte, más las dificultades que tengan para retener el voto de Patricia Bullrich, nos podría estar ubicando en un balotaje entre Sergio Massa. La última, ¿usted la ve en la que más, digamos, en fin, en la que se le han mermado las posibilidades concretas es a Bullrich, según usted? Bueno, hace poco más de 6 meses pensábamos que era ficha puesta a Rodríguez Larreta para ser presidente, y hace un mes y medio todos entendíamos que el que ganaba la interna de Juntos por el Cambio tenía altas probabilidades de dirigirse con el triunfo final. Por lo tanto, la política argentina es volátil y va cambiando. La realidad es que ante la paridad de las tres fuerzas políticas y las características de la primaria que tuvo Juntos por el Cambio, Bullrich ha quedado en un lugar incómodo donde no va a lograr, me parece a mí, posicionarse para convencer ni un votante moderado, ni un votante más intenso, alineado con un voto más disruptista, como es el de Javier Milei. Tiene dificultades en términos estratégicos para posicionarse de cara al público. La última, y agradeciendo la gentileza, licenciado. ¿Usted cree que Milei es la segunda marca de Massa? No, yo creo que por supuesto hay siempre especulaciones políticas, y Milei fue funcional a las dos fuerzas políticas principales durante mucho más tiempo del que estamos acostumbrados a analizar. Le permitió al gobierno quitarle votos a Juntos por el Cambio por derecha, por ponerle un nombre, y le permitió a Juntos por el Cambio ampliar la agenda pública hacia temas que hace casi 3 o 4 años no podían tocarse con la soltura que lo hace este candidato. Después los acuerdos a nivel territorial existen siempre entre distintas fuerzas políticas, y yo creo que eso es subestimar un poco al votante que eligió esta figura en agosto, hacer referencia que únicamente es una segunda marca de. Correcto. Licenciado, un abrazo muy grande, nos dio gusto escucharlo. Daniel, gracias por el contacto, que tengan buena semana. Igualmente. Licenciado Cantoya, licenciado en Ciencias Políticas, economista, titular de Doxa Consultores.